Hola, buenos días de nuevo. Bienvenidos a Revolution, este espacio diseñado para todas esas personas que están dispuestas a vivir cambios y transformaciones como verdaderas revoluciones, revoluciones del amor para su vida. Hoy es un día súper especial porque tenemos una invitada que sé que les va a encantar, pero sobre todo que tiene un tema maravilloso para todas las mujeres, e incluso creo que para los hombres, porque cuando se den cuenta de lo que vamos a hablar, se van a dar cuenta también de que si todos los hombres conocieran esta información, podrían comunicarse y recibir a sus mujeres de una forma mucho más amorosa. Ella es Gabriela Marín, es bogotana, es la creadora, es Moon Mother, pero además es la creadora de la comunidad No Estás Loca, Eres Cíclica en Facebook. Y bueno, ella tiene un alma hermosa, es profundamente amorosa, conocedora de todos los temas alrededor de la energía femenina y del cuerpo femenino también, alrededor de todo lo que significa ser mujer. Así que no veo mejor invitada para el día de hoy, para este mes donde estamos celebrando el Día Internacional y el mes en general internacional de la mujer. No veo mejor invitada. Creo que no hay coincidencias. Cuando hicimos esta cita, ella y yo no nos pusimos de acuerdo en esta fecha. Pero lo que sí hay son diosidencias. Así que por obra de nuestro maestro, estamos hoy aquí para entregar el mensaje, para hacer canales de esa información y ese mensaje que cada mujer requiera recibir en este mes. Así que con todo el amor y la felicidad del mundo por tenerla aquí, le doy la bienvenida a Gabriela, Gaby, para quienes la conocemos un poquito más. Gaby, bienvenida a Revolution. Así es, Anita. Gracias infinitas por esta invitación. Y como bien dices, las diosidencias, las causalidades, la magia que nos rodea permitió que estemos en esta fecha tan especial, en este mes tan especial y además invitando, como tú dices, a todos los hombres también a unirse a esta revolución, porque además podríamos decir que celebramos no solo el Día o el Mes de la Mujer, sino que estamos ya invitándonos a festejar más bien, a celebrar y a integrar lo que tiene que ver con la energía femenina. Y eso está presente tanto en hombres como en mujeres. Y es a lo que nos está invitando esta nueva era. Esta es esa revolución, ¿no? La revolución de la era del femenino. Así Así que es, bellísimo estar así es, aquí. Gaby, tal Gracias, cual. Anita. Cuéntanos, ¿quién es Gaby? Arranquemos por ahí. Hablemos un poquito de quién es Gaby, chismoséanos un poquito acerca de lo que quieras, de tu vida y de tu propósito y de cómo llegaste a este mundo de ser Moon Mother. Gracias. Bueno, es una bella y simpática historia, justamente porque antes una mujer muy escéptica y pues viviendo una vida muy convencional, muy desde lo convencional. Y hace unos 14 años, un poco más tal vez, pasé por eso que podríamos llamar como esa noche oscura del alma, ¿no? Y todo ese mundo que había construido en mi cabeza de creencias y demás, el universo me lo movió por completo. Y siento que allí fue donde empezó como este camino de encontrar, de reconocer que quizá todo eso que había construido, como digo, en mi mente y desde mis creencias y mi intelecto, que pensaba que me definía, pues cuando se había, digamos que terminado, pues entonces ya no quedaba nada de mí. Y fue un regalo, o sea, en ese momento, por supuesto, fue súper doloroso, más después de eso me di cuenta que fue un regalo porque fue ese como permitirme reconstruir y como reconfigurar todo en mi vida. Así que empecé un camino de búsqueda, de autoconocimiento, de muchos cambios, de mucha transformación. Y dentro de ese mismo camino vino un retiro que hice de mujeres precisamente, y allí fue donde recibí por primera vez la información de los ciclos lunares y de esa relación de esos ciclos y estas fases lunares
con nuestras fases, con nuestros ciclos, y yo quedé así como maravillada, dije como, wow, ¿qué es esto? Llegué a casa a poner a prueba toda esta información, que es lo que más me ha gustado hacer, y me di cuenta de una transformación impresionante, A vivirla en porque ti primero. a vivirla en mí, sí, a ver y reconocer una transformación. De hecho, seguramente aquí muchas de las mujeres que nos están escuchando y que nos escucharán más adelante han pasado por esos episodios que llamamos cólicos, ¿no? Y que se han vuelto Ujú. tan normales cada mes en las mujeres. Bueno, eso era algo que yo venía viviendo hacía un tiempo. Y cuando empecé a integrar esta información y a reconocer las fases que se movían en mí, los ciclos, cómo cambiaba el ciclo, después de unos meses esos dolores desaparecieron. Ahí fue donde surgió para mí ese como, wow, esto es increíble y esto lo tienen que saber todas las mujeres. O sea, Y pero de era allí fue, algo, hagamos ahí como, porque eso me parece súper importante por lo que dices, porque es que es un tema supremamente común, casi que viene implícito dentro de lo que es ser mujer o dentro de lo que es tener un ciclo femenino y llegar a un punto de ese ciclo, ya, o sea, casi que mujer, ciclo, dolor. cólico, dolor, Sí, exacto. Entonces, a ver, ajá. hagamos ahí como un hincapié porque te diste cuenta que no necesariamente esa era la forma. Claro, exactamente. Cuando apareció mi primer ciclo, nuevamente, porque yo había vivido así, y fue de hecho después que hice la cirugía para no tener más hijos, que después de un tiempo empezaron estos cólicos, más ya llevaba 5 años y ya los médicos habían hecho todos los exámenes y ya habían dicho, es como no tienes nada, o sea, todo está normal. Y pues toma esta pastilla o toma esta otra Si te pastilla que duele hace mucho, menos daño a tu estómago, sí. Y de hecho exacto. el dolor me hacía tomar pastilla. De manera que sí, cuando llegó este primer ciclo sin dolor, yo dije como, wow, aquí algo pasó, aquí algo cambió, vino el segundo, vino el tercero, y ahí fue donde dije como, las mujeres tienen que saber que no, que hay otra opción y que no tenemos por qué normalizar el dolor, porque lo que tú dices es eso, hemos normalizado el dolor, lo hemos hecho parte de, y quizá es parte también de ese, como de ese colectivo, de esa memoria colectiva inconsciente que nos, como que nos siembra esa semilla, ¿no? De si eres mujer, entonces te va a doler y te va a doler el periodo y te va a doler el parto y te va a doler todo en la vida. Sí. Cuando podemos hacer una elección diferente. Y entonces siento que ese fue como empezó el camino y ha sido maravilloso. Y desde allí me he dedicado a esto, luego me certifiqué con Miranda Gray como Moon Mother, como tú decías al comienzo, como una diosidencia y como que el camino me fue llevando. Cuando reconocí esto y quizá esta magia y dije como, ok, si este es el camino, muéstramelo como tú dijiste hermoso al comienzo, somos canales. Y en todo ese proceso que te cuento después de esa noche oscura del alma, si algo aprendí, fue como esa sumisión, ¿sabes? Como decir, me dejo llevar, muéstrame el camino y heme aquí, henos aquí, es lo que hacemos Y ahora. mira el camino a donde Soy, te ha y llevado. mira el camino, sí, soy, así que pues solo me podría definir como esa enlazadora, como ese puente justamente. Y lo que me encanta decir es que conecto con las personas para que conecten con su energía, esa energía que nos lleva al bienestar, a la armonía, al amor, como tú bien dices. Y bueno, soy una madre ya en este momento siendo abuela, feliz, con una bebé a bordo de una hermosa hija que tengo y enamorada, muy enamorada de la vida, de la humanidad, de la feminidad, cada vez más, aprendiendo, comprendiendo. Y aquí Bueno, vamos, aquí Gaby, estamos. y para quienes no sabemos muy bien, cuéntanos, ¿qué quiere decir Moon Mother? ¿Qué es una Moon Mother? ¿Qué hace una Moon Mother? ¿O cómo puede servir una Moon Mother a otras mujeres? O a otros hombres, Qué pues lindo. cuéntanos. Y a hombres también, qué lindo eso. Justamente este movimiento, por llamarlo de esta manera, surge de una mujer que se llama Miranda Gray, una mujer de Reino Unido, que podríamos decir que
canalizado esta información. Ella dice que no, yo siento que sí, cuando la he tenido enfrente digo, esta mujer esto no lo pudo haber sacado de otro lugar. Entonces, lo que hacemos es justamente servir como canales a otras mujeres y también a hombres para ese despertar de la energía femenina. Hay varias actividades que hacemos, digamos que una de ellas, podríamos decir que es la principal, es acompañar a mujeres y a grupos de mujeres, a círculos de mujeres alrededor del mundo a una convocatoria que se hace de manera mundial, que es la bendición mundial del útero, la bendición para la sintonización del útero, y es como ese sintonizar las energías para equilibrar todos estos aspectos de los ciclos y de las fases en las mujeres. Y de alguna manera también, y en este momento muy, muy relevante, muy importante, ese elevar esta energía femenina que, como decimos, es lo que el planeta en este momento, en esta era de Acuario, nos está proponiendo, ¿no? Es volver a esa energía del femenino que es más suave, más calmada, más pacífica, más amorosa, más empática. Es por este lado eso. Y también realizamos o acompañamos a las mujeres a hacerse o a hacernos la sanación de útero, la bendición de útero, que ya son, digamos, como unas prácticas, unos movimientos energéticos, donde también lo que hacemos es como mmm, equilibrar y armonizar esas energías también para que fluyan mejor en nosotras y para que todo el potencial, que es de lo que vamos a hablar más adelante, que tenemos y que nos ofrece nuestro ciclo, se pueda ver allí. Entonces es como eso, la bendición mundial del útero, la sanación del útero, y hay otra sanación más profunda que es la sanación de alma femenina, donde ya involucramos como el centro del corazón y aquí toda la parte también de la conexión con nuestra pituitaria, con nuestra pineal, que, bueno, pues esto, por un lado nuestra conexión espiritual y por otro lado el centro de comando de toda nuestra parte hormonal y cíclica, ¿no? Entonces, pues mira lo poderoso que es. Miranda es maestra Reiki, entonces si bien las prácticas no son Reiki, para quien lo conoce podría pensar que es algo parecido a eso. Ok, Entonces son allá iba yo. O movimientos sea, energéticos. el servicio que puede prestar una Moon Mother como tú es que puede servir como herramienta para sanar, digamos, como todos los órganos femeninos de una mujer, para hacer sanación de útero y, digamos, armonizar, esa palabra me gustó mucho, como armonizar desde el punto de vista como Armonizar. de la energía que tú puedes, digamos, canalizar para eso, ¿cierto? Para sanar Así es. esos órganos femeninos. Pero además yo sé que tú haces también una labor muy importante y es como educar también, ¿cierto? Educar en todo este mundo de lo que es ser mujer también, desde el punto de vista de los ciclos, también de esa energía femenina. Eso, o sea, que lo traje porque a mí personalmente me has educado impresionantemente desde ahí. Y yo puedo decir que al yo haber recibido esa información, que no es solo información que se queda en la cabeza, o sea, no es solamente educar para yo tener una información que se queda en mi mente, ¿sí? Para yo leer o entender desde la mente algo, sino que es información que además pude como llevar a mi cuerpo y sentir desde mi femenino, por decirlo así. Yo siento que mi vida cambió en cuanto a cómo me miraba como mujer, porque ya sabía cosas que antes no sabía, o sea, con Gaby pude como comprender, no entender, como les digo, no desde el pensamiento, y no comprender con todo mi cuerpo lo que era ser mujer de alguna manera. Y yo digo como, Dios, o sea, ojalá nosotros podamos educar a nuestras hijas y ojalá todas las niñas puedan recibir esta información desde que están pequeñas, incluso para que miren el ser mujer de una manera diferente a como muchas mujeres sé que lo miran toda su vida, ¿cierto? Que es como esa carga, que es como ese proceso doloroso, que es como ese
como decían, hablo con Gaby y le digo, como decían antes, no sé si todavía se escucha tanto, pero sí, antes sí lo escuchaba mucho ese de, ay, nació niña, nació mujer, no, o sea, ya va a tener que cargar con un montón de dolores, con el periodo menstrual, o sea, era como que, ah, Sí, era en sí, parte una lástima, ¿cierto? sí. Entonces, yo siento que también esa parte educativa que tú haces, Gaby, es súper importante. Y es súper importante no solamente para las generaciones de mujeres que ya están adultas, sino que ojalá nosotras como mujeres adultas empecemos a bajar esa información a las niñas. Cuéntanos un poquito como de esa parte educativa que tú haces, Gaby. Claro, Ani, muchas gracias. Sí, es bellísimo eso y de hecho, como expresaba al comienzo, como que allí surgió todo, cuando después de esos varios meses sin dolor dije como esto lo tienen que saber las mujeres, de ahí surgió el primer taller que efectivamente se llaman No estás loca, eres cíclica y es compartiendo justamente eso, el cómo, porque al igual que a ti, a mí esto me cambió la vida, o sea, es un antes y un después y yo lo puedo decir con total certeza y convicción y no como un cliché, no como cosas de esas que decimos como, no, ay, esto me cambió la vida, no, literalmente cambió mi vida porque pues cuando ya lo vives en tu cuerpo, y es lo que tú dices, cuando no es algo que tienes puesto en la cabeza, en la mente o en el intelecto, sino que ya lo has integrado a tu biología, eso es diferente, eso es otra cosa. Y cuando empiezas a experimentarlo mes tras mes, día tras día, pues dices como, no puedo privar a otras mujeres y al resto del mundo de esto. Entonces, además, porque somos ya muchas, por fortuna, gracias a Dios, somos ya muchas las mujeres que hemos vivido esta experiencia y que hemos sanado no solamente los cólicos, sino mujeres que han podido sanar ovarios poliquísticos, endometriosis, cosas que ante la medicina aparentemente no tienen cura o el tratamiento simplemente es tomar medicinas o bien sean Exacto, como acostumbrarse. anticonceptivos. Exactamente, que volvemos a lo mismo, es normalizar Ujú. un dolor o una patología o algo por el estilo. Entonces es salirnos de ese esquema, sacudirnos y decir, hay otra manera. Y la manera como tú lo expresaste muy lindo es también si los hombres conocieran esta información, wow, o sea, cómo mejoraría nuestra comunicación y cómo mejoraría nuestras relaciones. Y es justamente porque si a mí me pidieran que definiera de manera breve lo que implica conocer el ciclo femenino, diría que es el manual para entender a las mujeres. Sí, Sí, entonces, qué lindo que primero lo integremos nosotras, porque es que por eso allí el no estás loca eres cíclica, porque es que ni nosotras mismas nos entendemos muchas veces, ¿no? Y decimos como, y nos damos muy duro. Por ejemplo, miren que hoy, o sea, si ustedes escuchan y quienes escuchen este podcast hoy, y personas que escuchen en podcast grabados en otros momentos, pueden reconocer la diferencia en cómo yo me comunico. Y por ejemplo, hoy yo estoy ya muy cerquita a que llegue mi periodo. Nosotros ahora llamamos mi luna o nuestra luna. Entonces, a que llegue mi luna, mi periodo. Y eso hace que mi mente esté más dispersa, que encontrar las palabras me cueste un poquito más de trabajo. Hoy puedo estar mucho menos fluida que si hiciéramos este podcast en 2 semanas. Entonces, fíjate que desde allí, entonces, si después de que termine el podcast yo empiezo, mira, por ejemplo, cómo se me traban las palabras, digo como, ay, pero si ves, no salió bonito porque no salió perfecto, porque me equivoqué 300 veces. Entonces, mira lo diferente y por eso allí es donde cuando educamos en este sentido, cambia totalmente la relación. Y como bien dijiste, si fuera los hombres con nosotras y pues desde nosotras con nosotras mismas y con el mundo. así es, Gaby. Es que mira que, por ejemplo, yo cuando empecé el proceso contigo, en ese proceso como de descubrimiento de los ciclos, em, lo que te dije ahora, o sea, cambió mi mirada acerca de mí misma. Y yo incluso siento, y digamos que por eso profundicé después de ese primer acercamiento contigo mucho en este tema, porque yo me di cuenta que era algo que yo tenía sí o sí que incluir
en mis sesiones de acompañamiento o en mis programas, cuando estuviera hablando de bienestar general con la mujer o de autoestima y amor propio. Y te digo por qué, Gaby, me pareció tan importante en ese desarrollo de la autoestima y el amor propio también. Porque cuando yo me di cuenta que yo era diferente durante el mes, pero que no era porque estuviera loca, que seguramente sí estoy loca en muchos momentos, pero que no se debía solo a eso, sino que además era porque era cíclica. Dejé de darme látigo durante muchos días del mes y dejé de darme, sí, o sea, como de tratarme mal de alguna manera, o si fuera solo con mis pensamientos durante muchos días del mes, ya sea porque, por decirte algo, Gaby, que me encontré yo, me encontré que algunos días del mes yo quería hacer un ejercicio físico muy activo, tenía toda la energía para eso y entonces era muy buena corriendo o era muy buena saltando lazo y tenía otros días del mes, Gaby, o era muy buena, digamos, haciendo unas rutinas de yoga eh, más activas y tenía más Intensas. fuerza y podía hacer una parada de cabezas durante más tiempo y mi cuervo, que es una pose que requiere mucha fuerza de brazos, se daba más fácil. Y había otros días del mes de ahí donde, o sea, yo no quería ni levantarme de la cama y yo quería solamente hacer un yoga restaurativo y yo quería quedarme en una posición de meditación toda la hora. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, a veces yo misma, por desconocimiento también, me llevaba a, a- a correr sin que mi cuerpo estuviera para eso. Me llevaba a Ajá. saltar sin que mi cuerpo estuviera para eso. Me llevaba a hacer una pose de yoga porque hace 5 días la pude hacer y porque hoy no la puedo hacer sin ese conocimiento. Entonces comencé a ser muy bondadosa conmigo misma, sentí yo, comencé a entenderme y entonces en consecuencia de eso comencé a darme eso que mi cuerpo requería en esos días. Y Requerí. para mí eso es un acto de amor propio infinito, auto observarme y por eso comenzar a autorreconocerme y con base a eso comenzar a autocuidarme según lo que iba requiriendo mi cuerpo. Y, y comencé a darme cuenta simplemente que y los días de fuerza iban a volver. No era algo que se hubiera ido, a lo que yo tuviera que aferrarme y no quisiera dejar ir, y hoy tengo que ser igual de exigente conmigo misma. No, calma, va a llegar otro día donde mi energía otra vez va a estar allá y entonces voy a estar conectada con eso nuevamente. Amiga, y ese es un solo ejemplo de lo que me dio, pero así, con la concentración, con mis proyectos, con mis conversaciones con el otro, con mi pareja, con mis hijos, o sea, así. Los hijos. Entonces, Claro. eh, ese conocimiento, Gaby, y esa vivencia a mí me permitió eso y por eso hoy quiero que esta información que nos vas a entregar la conozcan todas las mujeres y ojalá los hombres, como dices, porque obviamente en este proceso mi esposo estuvo involucrado observándome, mirando lo que yo leía, yo le contaba lo que me iba encontrando y definitivamente eso cambia cualquier relación, Gaby. Entonces, Total. quiero que hablemos precisamente de eso. O sea, sé que este tema nos da para este podcast y 10 más, pero hoy Así quiero que es. hablemos específicamente de eso que a mí me sirvió inicialmente muchísimo para conectar como con todo es- e- este, esa comprensión de mujer y son los ciclos femeninos, Gaby. Quisiera que Así habláramos es, de Anita, eso. y eso, gracias, y eso que tú dijiste es maravilloso, porque definitivamente afecta, impacta todas las áreas de nuestra vida, y la más importante, obviamente, es esa relación interna, ese diálogo interno, esa manera de vernos, de tratarnos a nosotras mismas. Por eso a mí personalmente, que digamos que trabajamos con varias herramientas de autoconocimiento, esta quizás es la herramienta número uno, la que yo recomendaría y le diría a todas las mujeres como sí o sí necesitas trabajar esta herramienta, porque hace parte de nuestro día a día, de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de nuestra biología y nuestra naturaleza, y es justamente lo que le queremos mostrar, les queremos compartir. Y es que, como tú decías, no es simplemente información,
Esto es un tema de sabiduría que nosotras finalmente llevamos puesto, que la misma naturaleza nos está mostrando. Entonces, de hecho, luego creamos algo que dice, en tu útero habitan los ciclos del universo, porque así como vemos que en la naturaleza están las estaciones, Sí. esas mismas estaciones, así como las etapas de la vida, están presentes en nosotras. Son los mismos ciclos, por ejemplo, que tiene la Tierra. Y vamos a ir viendo rápidamente, sin profundizar mucho, más sí para que les quede como integrado y puedan como reconocer y decir como, ah, sí, quizá no me había dado cuenta, pero sí sucede de esta manera. Entonces, así como la luna nos presenta 4 fases, 4 caras, nosotras podríamos decir que nosotras somos 4 mujeres en una, que en nosotras, en cada una de nosotras, habitan 4 mujeres. Entonces, si ya O partimos sea, desde ahí, hay decimos que decirle como, a la pareja, no wow, tienes una pareja, no tienes una mujer, sí, tienes 4, no te quejes. no te quejes, sí. De hecho, suelo decirles eso, ¿ustedes se creen muy monógamos? No, nada de eso. Cada uno de ustedes vive con 4 mujeres. E igual sucede con nosotras. Entonces, fíjate que allí lo podemos ver como, uff, con razón, como, claro, o sea, es podernos a través de esto quitar un peso encima y decir como, claro, ahora entiendo porque a veces me siento como medio bipolar, como qué es lo que me pasa, y es justamente, y lo vamos a ver, es algo natural, biológico. Entonces, así como la luna tiene su luna creciente, que es cuando la energía empieza a subir, a ascender después de que termina la luna nueva, que es como la que vamos a dejar para el final. En nosotras también esa luna creciente sería como esa semana después de nuestro ciclo, después que termina nuestro sangrado. Entonces allí empieza eso que tú mencionabas, nuestra energía empieza a subir. ¿Y por qué la energía empieza a subir? Porque a nivel bioquímico sucede algo que es que aumentan los estrógenos. Entonces hay una sensación de energía y de sentimientos positivos y de pensamientos positivos producto de todo este movimiento hormonal. O sea, lo que se sucede día a día y mes tras mes en nosotras son movimientos y ciclos hormonales, que es lo mismo que la luna ocasiona en las mareas, perdón, en el mar, en el océano, la marea Las alta y la marea plantas baja. Las también. plantas, Ujú. exactamente, pasa lo mismo. En la Tierra justamente, ¿qué sucede? Esa luna creciente invita a la madre Tierra a florecer, ¿no? Es como esa parte de la juventud. Si nosotras dividiéramos nuestra vida, ya no nuestro mes a mes y nuestro ciclo, sino nuestra vida completa, nos podríamos dar cuenta que también hay unos ciclos. Y entonces justamente el primero es esa adolescencia, miren que es como ese florecimiento. Ujú. Y esa Luego, energía de querer salir a y comerse el esa mundo. energía de querernos comer el mundo, de soñar, de no hay imposibles, de, mejor dicho, y tener la energía, realmente la vitalidad y la creatividad para emprender y hacer muchísimas cosas. Luego, digamos que en la mitad, hacia la mitad de nuestra vida, hacia los 40 años, entonces viene como una fase más madura, donde de pronto ya pensamos en los hijos, en la maternidad, en tener una pareja y acompañarme, cuidar y cuidar de otros, que son los hijos y demás. Entonces mira que ahí viene como esta segunda fase y es como la de la madurez y podría ser como la luna llena. Entonces ahí podríamos decir que es como la fase de la nutrición. Entonces mira, venimos del crecimiento, el florecimiento, aquí a la nutrición. Luego viene una fase ya de mayor madurez, que podría ser como después de nuestros 50, que es, por ejemplo, la edad a la que yo estoy llegando, y es un momento donde como que ya sabemos qué queremos y ya sabemos que no, como que Ujú. nos permitimos hacer ese balance y fluir mejor y soltar lo que nos pesa, soltar lo que no necesitamos. Y sin Y tanto esa acelere vendría ya. y sin tanto acelere. Y esa es como la luna menguante. Entonces, cuando ya más ligeritos de equipaje, donde se nos invita a eso, como a soltar, a relajarnos. Y luego viene la luna nueva y la luna nueva es la del descanso. De hecho, en muchas culturas
ellos no descansan un domingo o un día X de la semana. Su día de descanso es el día de la luna nueva, Mm, independiente, no independiente sabía del día eso. de la semana que caiga, sí. Porque la luna nueva en la Tierra se utiliza para eso. Entonces es también donde los agricultores, por ejemplo, o dejan descansar la tierra o remueven lo que es maleza y demás, como Basuritas, sí. para, Ujú. exacto, para limpiar la tierra. Y entonces en nosotras podría ser como después de los 60 o 70 años, que es donde ya además se cuenta con esa sabiduría de toda la experiencia de la vida. Entonces, tengan eso allí muy presente porque ahora lo vamos a volver mensual. Cada una de Ok. estos, cada una de estas etapas la vivimos como podríamos decir que semanalmente dentro de nuestro ciclo. Entonces, esa luna creciente sería esa primer semana después que terminó nuestro sangrado. Y ahí es lo que decíamos, aumenta la energía, aumenta, digamos que toda nuestra capacidad intelectual. Aquí hay una cosa muy bonita porque nosotras podríamos identificar que tenemos como dos fases, como la mitad del ciclo, como de luz, de extroversión, de energía más dinámica, más fuerte, que es una energía más yang, más Ujú. masculina, que son justamente esa fase preovulatoria y la fase ovulatoria. Y las otras dos, que son la fase premenstrual y la fase menstrual, o sea, esas últimas 2 semanas, serían como más de introversión, una Ok, energía más yin, más calmada, más pausada, o quizá como más voluble, ¿no? ok. Esta primera etapa es de una energía mucho, mucho más yang y de hecho es un pensamiento más lógico, más racional, donde nuestra mente está más adaptada y más adecuada para definir, para concretar, para iniciar. Eso es muy bonito y eso justamente nos lo aporta, como dijimos, todo este movimiento hormonal. ¿Ok? Entonces, ya vimos esa luna creciente y ya vimos como para qué es propicia. O sea, Entonces, es ahí te dan propicia ganas de iniciar proyectos, ahí proyectos, te concentras de fácil, tener ideas, de exacto, de hacer crear, el informe, de ajá, crear, de hacer cosas diferentes, de salir, de es mostrarse, de quererse comer el mundo, o sea, salir con los de quererse amigos, comer el mundo. social. Exactamente. No obstante, viene una fase aún más social, Ok, que sería la de la luna llena. Y fíjense lo que lindo, es por la eso que le sigue decimos entonces, ¿cierto? que es la que le sigue. Ujú. Exacto. Y fijémonos lo hermoso porque así como decimos, en tu útero habitan los ciclos del universo, si nosotros vemos una luna llena es la máxima expresión Expresión. de la energía y de la luz. Eso mismo sucede en nuestro cuerpo. Esa luna llena en nosotras, que sería esa fase ovulatoria, o sea, como la mitad de nuestro ciclo, entonces es esa máxima expresión de la energía y es el pico máximo de estrógenos. Entonces Ujú. reemplaza energía y luz por hormonas llamadas estrógenos y ahí está la magia, ahí está la magia. Aquí aparece algo en nuestra química corporal que es la hormona leutinizante. Esa es la que permite la ovulación. Aquí es donde aparecen también las feromonas. Entonces, aquí por eso la mujer se vuelve más atractiva. Y es que Ok. y nosotras mismas nos podemos ver así. De hecho, hay días que nos levantamos y decimos como, ay, cómo amanecí de linda hoy, mire cómo me amaneció la piel y hoy no tengo la ojera y hoy tengo atenuadas o no tengo líneas de expresión para pues quienes tenemos ya 50 como en mi caso, que sí o sí las tengo además porque río con toda la cara. Entonces, imagínense. Imagínense. Entonces, aquí en estos días la piel se ve más brillante, más lozana, nuestra energía está súper alta. Y aquí surge algo muy bonito y es que nuestra energía está mucho más empática, mucho más en conexión con los otros. De Ok. hecho, cada una de estas fases tiene unos nombres arquetípicos. La primera que vimos, que es la de la luna creciente, la llamamos el arquetipo de la doncella. En otras culturas, en algunas culturas la llaman la cazadora. Y fíjense que es una cazadora, o sea, donde pone el ojo, Pone el tiro.
pone el tiro, pone la flecha. Sí, Y la doncella, ¿qué es? Esa energía despierta. Aquí este arquetipo lo llamamos el arquetipo de la madre. ¿Y cómo es una madre? ok. Protectora, Acogedora. Una acogedora, madre de esas que quiere que la casa consentidora. esté llena, que Exacto, atiende, que que atiende, cuida, que sí. escucha, sí. Entonces, por eso aquí, por ejemplo, una manera de sacarle provecho a esta energía es allí, por eso te decía, hay una mucho más social que la de la doncella, porque si bien aquí la doncella es social, digamos, esa energía de la luna creciente es muy social por el placer mío. Ok. ¿Sí ves? Como que la prioridad aquí soy yo, porque yo me quiero comer el mundo y como tú dices, y me quiero mostrar y quiero alcanzar mis metas y mis sueños, y como que el otro, y de hecho, fíjense, esto puede ser un peligro y puede ser como un riesgo y podríamos decir como ese lado no tan chévere si no integramos estas energías. Y es que si yo me quedo allí en ese primero yo y segundo yo y todo para Ujú. mí, yo soy quien me muestro y quien existo, pues realmente corro el riesgo de quedarme allí y como de volverme un ser muy egocéntrico. Entonces, esto también es lindo porque es reconocer cómo es que se mueven esas energías y de cuál me muevo quizá en mayor parte del tiempo, Ajá. O sea, también como con si uno frecuencia. se cree de pronto que uno es una sola, si uno como Ajá, que dice, en esta me siento más cómoda y entonces yo soy esto yo soy esto. y Y me puedo identifico con reprimir eso. y me identifico mi ego, que es quien se Ujú, identifica con todo y con cualquier cosa que tenga forma, entonces se puede quedar ahí. Entonces ahí es cuando podemos decir, ah, no, es que yo soy así. ujú. Y entonces es que yo soy así, pero en realidad es que estoy reprimiendo esas otras energías. Y entonces esta energía de la madre es algo que es innato y natural también en nosotras, que es Exacto. ocuparnos del otro, que es ser empáticas, que es poder escuchar, que es poder ser compasivas. Y que de hecho quizá esta es la energía que más está requiriendo en este momento el planeta de nosotros los seres humanos, no solamente de las mujeres. Por eso hablamos es de la energía y del despertar de la energía femenina. Entonces se requiere que los hombres también activen y mira también lo bello que es esto, Anita, y es que a ellos también los hemos criado, y digo los hemos porque pues quienes los han criado, las mujeres, nosotras. Sí. Entonces los hemos criado como tú no puedes expresar tu vulnerabilidad, tú no puedes llorar, o sea, los niños no lloran, los niños no expresan, los Ujú. niños no muestran, los niños son fuertes, los niños no juegan con una muñeca o los niños no hacen X o no hacen Y, igual que pasa con nosotras. Cuando realmente en este momento la invitación para todos los seres humanos es despertar esa energía y quizá esta de la madre, de la nutrición, es la que más está, a la que más estamos siendo llamados. Una mente, o sea, si hablamos de mente, una mente sensible, Ujú. O sea, ¿sí? No Gaby, la y mente lógica, racional, sino una mente más sensible. Dime. eso, o sea, independientemente de si una mujer tiene hijos biológicos, o sea, si tuvo un Ujú, embarazo y si dio a luz, esa no es la madre de la que estamos hablando que todas pasamos por esa etapa donde nos volvemos, entre comillas, madres desde la ujú. energía, o sea, todas lo tenemos, Desde la independientemente de energía, si tenemos hijos biológicos o no, o ¿o adoptados no? o no, o sea, de si queremos o tenemos en nuestra concepción ser madres o no, la energía como tal hace parte de nosotras, la energía de acoger, de cuidar, de enseñar, hace parte de nosotras como mujeres, o sea, nos pertenece por naturaleza, así Por como hablamos de la naturaleza. etapa anterior, nos perteneció ser doncellas, ser hermosas, o sea, creernos el centro de atracción y salir a comernos el mundo, también esa energía nos pertenece por Así es, naturaleza. por naturaleza. Y eso que dices es bellísimo porque aquí es donde nos encanta también recordarle a las mujeres que es que no nacimos solamente para maternar hijos físicos, tú lo acabas de decir, y es
es que nosotros también maternamos y damos a luz y gestamos hijos Ujú. energéticos todo el tiempo. Y esos hijos Proyectos, energéticos son, o exacto, sea, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros emprendimientos. Y están los hijos simbólicos, que pueden ser los hijos de alguien más, nuestros sobrinos, un ahijado, nuestras mascotas, nuestras los mismos plantas, animalitos, o nuestras sea, plantas. Exacto, de alguna manera nosotras todo el tiempo estamos maternando. Y hay algo que a mí me encanta decirles y siempre, y quienes se han hecho y se hacen sanaciones de útero conmigo, siempre me escucharán decirlo dentro del proceso, y es decirle al primer ser en el mundo a quien le debes y requieres maternar es a ti esa misma. tía, eso iba a decirte, Gaby, o sea, maternamos energéticamente lo que acabas de decir, maternamos hijos biológicos, maternamos plantas, maternamos proyectos, creaciones, y nos maternamos por Dios a Y nos nosotros. O maternamos a sea, nosotras mismas, sí. Y por lo mismo, también es muy, muy importante y de mucho cuidado cuando nosotras declaramos al universo que no queremos ser madres. ujú, Entonces, ojo, una cosa es que, digamos, no quiero tener hijos biológicos, ok, no quiero procrear hijos biológicos, hijos físicos, mas sí estoy abierta a a crear. maternar, a gestar, a dar a luz y a crear Ay, Gaby, eso me todo. encantó, porque es tener como mucha conciencia con lo que decimos y declaramos, que vamos por la vida hablando Exactamente, sin tener esa sin claridad de tener qué es lo que esta estamos claridad, diciendo. sí. ¿Y sabes por qué es tan importante hacer esta claridad, Anita? Porque muchos de los resultados que vemos en nuestro cuerpo físico manifestados, como por ejemplo los miomas, los quistes, el síndrome de ovario poliquístico, está muy relacionado con esas Claro. lealtades o con esas declaraciones o con esos miedos Ujú. a ser, a ser mujer o a esta parte femenina o a ser madre. Entonces, cuando tenemos un miedo excesivo a ser madre o a no poder serlo, fíjate que son las dos polaridades. Entonces, hay quienes sí quieren y dicen, ¿y será que sí puedo? ¿Y será que sí voy a ser una buena madre? ¿Y qué tal que no? Entonces, todo esto, y por eso es quizá de todo este podcast, ojalá y se queden con esto allí muy, muy clarito, todas y todos, y es sí o sí, nosotras estamos gestando, dando vida y manifestando. Ahora, tú eliges desde la conciencia qué es lo que quieres manifestar. Entonces aquí ya lo estamos diciendo. ¿Qué quieres maternar? Entonces a ti misma, listo, sí, yo sí quiero maternar y gestar hijos físicos, hijos biológicos, está perfecto. Si no, también está perfecto. Puedes elegir que no. Más entonces reconoce que estás manifestando y gestando otro tipo, en otro tipo de energía, ¿no? Como Otro dijimos tipo en de tus creaciones. proyectos. Exacto, porque sí o sí lo estás manifestando. Entonces la invitación es a que lo manifestemos afuera, o bien sean nuestros hijos físicos, biológicos, en Ujú, fin, o en esos hijitos energéticos y no adentro en forma de enfermedades. ujú. Uy, Gaby, eso está súper poderoso. Así es. Y bueno, sigamos porque aquí en este Sí, arquetipo de sí. la madre nos apasiona. Entonces, luego venimos a la luna menguante. Esta luna menguante la llamamos el arquetipo de la hechicera. O sea, Gaby, y esto es a Cada, la semana siguiente, más o menos, a la ¿cierto? O sea, semana siguiente, estos sí. ciclos son como Es, semanales, exacto, aproximadamente. entonces podríamos decir, y para que nos quede claro, que el día uno de nuestro ciclo, perdón, es el día uno de nuestro sangrado. Ok. Entonces, esa semana uno es la que vamos a ver ahorita al final. Esa semana de la doncella sería como la semana 2, como entre el día 7 y el 14, si estuviéramos hablando de un ciclo promedio de 28 días. ¿Sí? Entonces, Ok. esa doncella, esa luna creciente del 7 al 14, esta como del 14 al 21, la madre que acabamos de mencionar, y esta del día 21 aproximadamente, o del día 22 hasta cuando vuelva a aparecer nuestro sangrado. Estaríamos como en esta luna menguante, que es la luna que nos está acompañando ahora a nivel planetario. Estamos en una luna menguante. Aquí, ¿qué es lo que sucede en esta luna menguante? Que, como dijimos, en la Tierra es como esa invitación a soltar. Cada uno de estos ciclos
de estas fases, perdón, del ciclo, están conectadas también con las estaciones. Entonces, esa doncella es la primavera, donde todo florece. Eso es muy Esta hermoso. madre es hermoso, esta madre es el verano. Entonces, fíjense, la máxima expresión de la luz, el calor, la energía y demás. Y aquí, cuando la luna empieza a menguar, podríamos decir que este es el Otoño. otoño. ¿Y qué es lo que sucede en otoño? Se invita a soltar. Y fíjense que es cuando los árboles empiezan a desprender sus hojas, las hojas secas y se ponen amarillas o naranjas de colores, en fin, más empiezan a desprender. Y entonces, y fíjense que a nivel bioquímico también pasa algo lindo, y es que aquí se reduce ese nivel de estrógenos, desaparece la hormona leutinizante, y entonces aquí es cuando se prepara. Lo que pasó durante estas 3 semanas es que el endometrio fue creciendo, se fue llenando de capas, de nutrientes, de una cantidad de cosas para albergar a un óvulo fecundado. Por eso hablamos que para nuestro inconsciente, para nuestra biología y nuestro cerebro primario, el útero representa la casa, el hogar, el nido. Y lo que formamos, de hecho, a nivel físico, Es un dentro de nidito. nosotras, es Ujú. eso, es un nidito para acoger a ese óvulo fecundado. Más fíjense lo bello que sucede aquí cuando llegamos a esta semana, a este arquetipo de la hechicera, y es que el cerebro allá hace toda su función mágica y dice como, ¿hay o no hay un óvulo fecundado? Entonces, sí hay, listo. Entonces, aquí está el nido Perfecto, perfecto, listo con para todo, recibir. está listo para recibir. Y entonces, pues sigue el proceso de la maternidad y demás. Cuando la respuesta es no, no hay un óvulo fecundado. Entonces este nido no lo requerimos. Y fíjense lo hermoso y lo poderoso que nos muestra la No lo naturaleza. requerimos No es que nos en este sirva, momento. exacto, fíjate la diferencia, no es que nos sirva, es que no lo requerimos en este momento porque no hay un ser a quien albergar en este nido. Entonces este nido lo soltamos. Eso es lo que nosotras desprendemos, o lo que se desprende de nosotras más bien, de nuestro útero durante el sangrado. Y son todas esas paredes endometriales, que son células madre, de hecho de esas células madre ya hacen tratamientos para cáncer, o sea, Ujú. calcula la cantidad de nutrientes que esto tiene allí. Entonces, también para que rompamos ese tabú de que es que esa sangre es porque nos sirve. Ujú. Entonces, De que es como y no es desecho, porque de que es... es desecho y que es que nos estamos limpiando, pero entonces nos estamos limpiando, y sí es una limpieza más no de impurezas, como Ujú. antes también, y en algunas religiones y eso lo mostraban, como la mujer durante estos días es impura y no puede entrar al templo, por ejemplo, que es parte de esas cosas que también puede haber allí ancladas en este inconsciente colectivo, sino es una limpieza desde lo que de manera natural y también de manera consciente podemos elegir soltar. Ok. Entonces, esta sería la semana de hacer el resumen y soltar. ¿Qué es lo que no requiero? ¿Qué de mis creencias, qué de las experiencias que tuve? Por ejemplo, muchas O sea, mujeres en esta semana que estamos hablando del otoño, uh-huh. y que en arquetipo sería ¿quién? La hechicera, La hechicera es la una semana hechicera para hacer esa conciencia de qué para queremos hacer esa soltar. O sea, conciencia. como Sí, prepararnos para soltarlo. para soltarlo, exactamente. Ok. Y entonces, ¿qué, por ejemplo, de las emociones que he vivido? Y si quienes nos estén escuchando por primera vez y nunca habían tenido esta información, digan como, wow, voy a aprovechar en mi próximo ciclo para soltar todo lo que no requiero de mi vida. Entonces enfócate allí, haz una lista, ojalá en una hoja amarilla, escribe con esfero rojo en lo posible y escribe allí, ¿qué es todo eso que deseo soltar? Viejas creencias que sé que me limitan, relaciones, Miedos, incluso ujú. miedos, experiencias, juicios, sí, temores,
decisiones que siento, que juzgo que tomé y que fueron equivocadas, y decir como que ya me voy a soltar de todos estos juicios, de las mismas expectativas. ¿Qué deseas soltar? Decláralo allí, escríbelo. Y O sea cuando que llegue puede ser tu, un momento mensual para que hagas sí, autoterapia. exacto, tal cual. Y sería hermoso que lo hiciéramos de manera mensual. O sea, fíjate que en estas 3 semanas que han transcurrido, ¿qué de lo que pasó en esa primera semana? Por ejemplo, ahí es lindo, hacer resumen. ¿Qué de esas ideas, de esos proyectos que lancé, quizá en ese momento cuando ya lo evalúo digo como tal vez eso no fue tan buena idea? Finalmente, esto no me está generando bienestar ni paz. Entonces quizás sea el momento de decir como, ¿sabes qué? No, yo voy a terminar con este proyecto, o sea, este proyecto no va, yo ya no estoy vibrando con este proyecto. ¿Mm? Okey. Podría ser que eso lo empezaste hace 6 meses, más en este momento tienes la capacidad de reconocer que en este momento ya no estás vibrando con eso, que es lo mismo que podría pasar, por ejemplo, con una relación. Y aquí viene Mm. algo maravilloso, y es que este sería el momento ideal para cuando reconozco que esta relación ya no va bien conmigo, que yo no estoy vibrando bien en esta relación. Gaby, ¿y Porque, sabes yo qué creo? Discúlpame que te interrumpa, que el cuerpo es tan tranquila. hermoso que tú en esos días sientes más eso y Sí, comienzas a pensar más en eso. Puede que los otros sí, días como que sean días en los que quieres un poquito tapar esas cosas, pues como que te haces la ujú, loca más fácil, pero en estos días sí. sientes más eso, presientes más eso, llega más el pensamiento, es como que todo tu cuerpo te acompaña para que lo hagas. Dime si es algo que yo de verdad me estoy inventando como loca o si No, para nada. De hecho, fíjate que aquí justamente en esta fase de la hechicera, que no nos quedemos sin decir que uno de los atributos que más nos ofrece y nos regala, el regalo más maravilloso de esta etapa, de este momento, es el que se activa nuestra intuición. ay, Gaby, O qué sea, lindo eso. empieza, porque mira que como empieza a descender la energía, venimos de una energía que estaba en ascenso y viene aquí ya en descenso, por toda la parte hormonal y todo lo que dijimos. Entonces también cesa, digamos, esta mente lógica, racional, y aparece una mente más intuitiva, como más holística, más conectada con nuestro interior. Entonces, por ejemplo, es un momento bellísimo para conectar con nuestros sueños, más también es un momento donde justamente por este cóctel y movimiento hormonal, nuestras emociones pueden ser más volátiles. Entonces, Mm, por la mañana estoy muy contenta y por la tarde quiero mandar todo al demonio, como decimos. Y entonces, eso que tú acabas de mencionar es como producto de esto, ¿no? Aquí puedo tener o bien más la emocionalidad para sentirme como harta de todo eso que me pesa, que no quiero, que me incomoda, que no me es chévere, como decimos aquí, o a la vez es que estoy tan confundida o tan saturada que entonces como que realmente no logro reconocer y no logro reconocer qué es lo que me genera bienestar y qué no. Es lo que llaman, mal llaman y mal llamamos ese síndrome premenstrual. ujú, ok. Entonces, que ahí es donde nos dicen, no, es que estás No se les puede 28, hablar, sí, están, no se están les sus puede días. hablar, está en sus días, sí. Y entonces, fíjate que eso se suele presentar como esa semana antes de, y tiene que ver justamente con eso, con que la emocionalidad está tan voluble que nos podemos como también confundir. Cuando no hemos hecho esta depuración y cuando no nos permitimos habitar a estas mujeres realmente y transitar con estas mujeres. Entonces, claro, no nos hemos permitido explorar nuestra creatividad, soñar, hacer, mostrarnos. No nos hemos permitido ese empatizar, ese mostrar el amor, amarnos, consentirnos. Pues, ¿qué crees que va a pasar cuando lleguemos a este No, momento? llega ahí, todo Pues está, estamos saturadas, sí, estamos hecho un saturadas. rollo, el Entonces, nudo está hecho un gigante. rollo, claro. Entonces dicen algunos que aquí es donde la mujer devela su verdadera personalidad. Y entonces a mí me gusta más darle la vuelta y decir como muestra realmente de lo que está llena.
Sí, lo que su se verdadero ha permitido estado. solamente integrar, Exacto. exactamente, más esa no es tu personalidad. Cuando tú te permites integrar esto, y por ejemplo, como me pasa a mí, efectivamente yo suelo ser más irritable y antes era mucho más irritable durante este momento. Entonces, que si te movieron una cosa del lugar, o que si en el transporte te medio empujaron o te medio rozaron, entonces ahí es ya donde sale pues como la furia. Más cuando tú reconoces esto y tienes esta información, por ejemplo, y es lo que tú decías al comienzo, es todo el poder que nos da. Y cuando ya me siento como irritable y entonces miro mi calendario, que es algo también que les proponemos, utilicen una aplicación, hay unas aplicaciones buenísimas para eso, y digo como, Ya es que estoy a entiendo. 5 días de mi periodo menstrual, de mi lunita, entonces es natural que esté sensible. Y Ay, miren sí, la Gaby. diferencia, es Allá es donde yo natural que iba, como esté que uno se sensible. vuelve compasivo con uno Claro, mismo y dice claro. como, ok, Entonces, yo te entiendo. claro, yo te entiendo. Entonces dices como, yo me digo así como, ay, Gavisita, tranquila, ya pasó, vamos a estar tranquilas. Y aquí es donde decimos, nadie me hace nada, la gente simplemente hace. Es mi hechicera la que interpreta algo diferente hoy, pero no pasa nada. Y de hecho, para quienes tienen pareja, cuando estamos con nuestros hijos, hasta podemos decirles como, mira, ¿sabes qué? Estos días estoy particularmente sensible. Si de pronto ya sentí que se me fue y le contesté feo, entonces le puedo decir como, amor, no tiene nada que ver contigo, simplemente estos días estoy un poquito más sensible, discúlpame por favor y ya. Y mira que no dejamos al otro también con esa percepción de, no, pues es que estos días no se le puede hablar, Sí, ¿sí? Y por eso decimos, hombres, este es el manual para entender a las mujeres, porque cuando tú ves a tu mamá, a tu hermana, a tu pareja, a tu jefe, que está un poco más sensible, pues tú qué haces? Pues también tienes más tacto. Tú te haces total. a un ladito y dices, yo aquí calladito quedo más bonito. Mientras tanto, mientras pasa este momento, que también desde su humanidad comprende que es natural. Sí, ¿Ves lo total. lindo? Que es Y, completamente y natural. comprender eso, o sea, tampoco soy así. Tampoco quiere decir que Exacto, soy que soy así. gruñona, que soy mal genio, que soy temperamental. Tampoco quiere decir que es que nunca se me puede decir nada. No, no soy así. Solamente estoy No soy así. viviendo esa energía en este momento Esta que también hace energía, parte de mí por transitando, naturaleza. Estoy transitando y ya, llegarán días diferentes, no mejores ni diferente, peores, sí. llegarán días diferentes. Exacto, exactamente, porque aquí es donde sucede también eso que tú mencionabas de que nuestra fuerza física también empieza a descender. No obstante, aquí puede estar todavía, porque sí, en las otras dos la Está energía es full. muy, muy full, exacto, está súper full y es muy constante. Aquí empieza a ser como inconstante, como en esos picos. Podría ser que hoy me sienta fuerte para hacer una postura de yoga, por ejemplo, eh, pero que mañana ya no. Pero de pronto pasado mañana otra vez sí, entonces como que ni nosotras mismas entendemos, entonces puede ser eso, pero sí la energía empieza a descender y Ok. nos están invitando a decir más hacia adentro, para ya irnos realmente a la cueva en nuestra fase menstrual, en los días de nuestro sangrado, que lo denominamos el arquetipo de la anciana sabia. Entonces, fíjense que si Y decimos que como el en arquetipo de la estaciones es anciana, entonces invierno. el invierno, Ok. tal cual, el invierno. Y veamos la naturaleza, veamos la mejor maestra que existe, la naturaleza. ¿Qué pasa en la tierra en invierno? ¿Qué pasa con los animales en invierno? Muchos de ellos se guardan, Ujú, hiberna. otros migran hibernan, sí, muchos migran. Entonces, aquí lo que ocurre, digamos que a nivel bioquímico, es que desaparece por completo esa hormona leutinizante, el nivel de estrógenos y progesterona baja a su mínima expresión, o sea, eso caen como en picada. Eso hace que a nivel físico, a nivel de energía, tanto intelectual, mental, todo baje. Puede que algunas veces lo sintamos así o puede que no. Quizá algunas mujeres que nos escuchan dicen como,
yo nunca siento eso, o yo siempre tengo la misma energía. La pregunta es, si será o será que no te permites vivirlo o sentirlo. De hecho, cuando yo empecé con esto, que yo entrenaba, no soy tan experta en yoga como tú, Anita, más llevo unos No. años en mi práctica a mi manera y me ha servido también, es una de las prácticas que ha cambiado mi vida, el yoga, más yo también entrenaba y hacía ejercicio los 30 días del mes, independiente de lo que fuera, sin prestarle atención a esto. Cuando también empiezo a integrarlo y a prestarle atención y a decir, estos son los días de bajarle al ritmo, de como tú decías, si siento la energía para hacer yoga, voy a hacer yoga restaurativo, voy a hacer solo como relajación, solo como meditación o solo como unas torsiones chéveres que me generen como Estiramientos. bienestar, estiramientos, cosas así ricas, nada de posturas invertidas, nada de parada de manos ni de cabeza, nada de esto, nada que oprima mi vientre, mi abdomen. Qué curioso que ahí también los cólicos desaparecieron. Mm, Entonces, fíjate que muchas de las causas de los cólicos que son y pueden ser muy diferentes, justamente tienen que ver o podrían tener que ver con este no parar, con imagínate. este no permitirme parar, no permitirme bajarle al ritmo. Y cuando nos damos ese permiso también, los beneficios no se hacen esperar para nada. Entonces aquí es ese momento de también, como vemos en la naturaleza, de ir hacia adentro, por eso hablaba de la cueva, de guardarnos, de como ya identifiqué qué es eso que requiero soltar, aquí me dispongo a soltar y Aquí me me dispongo permito a hacerlo. dejar ir. Ujú. Exacto, me permito, gracias, me permito dejar ir, me permito fluir con eso. Aquí es el regalo más maravilloso quizá ese permitirnos renacer. Mira que la luna nueva es la luna de los nuevos inicios, valga la redundancia, es el reiniciar algo. Aquí la luna nueva es como si nosotras nos pudiéramos dar a luz a nosotras mismas en una mejor versión, mes tras mes. Así Sí. que Y para nada tiene que ver. corporalmente es como si tú estuvieras dejando ir ese nidito, porque no lo requieres en este momento, para Ujú, comenzar a construir otro nidito, que es lo que hace tu cuerpo, o sea, ¿qué es lo que renacer hace nuestro nuevamente, cuerpo? independientemente de lo que vaya a pasar al final Exactamente. del mes con él vuelve a arrancar su construcción. Sí, su construcción. A mí me gusta mucho proponer a las mujeres porque una de las bondades, de los regalos mágicos de nuestro ciclo es también permitirnos sanar ese linaje. Fíjense que la sangre como tal representa nuestros vínculos, nuestros lazos familiares. Entonces es ese también soltar esas memorias que de pronto nos estén limitando ahora. Parte de lo que hacemos y de lo que personalmente amo trabajar con la sanación de útero es esa sanación del linaje, esa limpieza del linaje, especialmente el linaje materno, que es del que más traemos carga. Mm, y digo carga no porque sea malo, sino porque nosotras de hecho Cantidad de elegimos, información, sí. claro, elegimos qué memorias traer y qué memorias conservar. Entonces aquí justamente es la oportunidad para eso. Me quedo solo con las memorias que me construyen, que veo que me permiten avanzar y crecer en mi camino, expandir la luz que soy, manifestar el potencial que soy, que tengo. Las demás memorias, entonces, fíjate que allí, por ejemplo, no es que como mi mamá, mi abuelita y no sé quién, entonces fueron diabéticas, entonces pues yo también. Y lo acepto No, y lo declaro y lo así y acepto, lo cargo sí, así. y lo cargo así. Entonces aquí tenemos esa invitación a ir más lento, a bajarle al ritmo. Por eso fíjate lo que decíamos, desde esta fase de la hechicera, a mí, por ejemplo, me pasaba y era, es que me pongo como dispersa y como torpe, decía yo. Entonces todo se me cae. Aquí se me acaba de regar el agua. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí, y que quede constancia en el acta, aunque no me están viendo.
Lo que les decía de las palabras, cuesta más encontrar las palabras. Entonces tú eliges o dices como, ay, chanfle, se me derramó el agua y veo cómo lo soluciono, o empiezo, pero si ves, y ahora, y entonces, y como tú decías, nos damos látigo y nos castigamos por eso, además por un montón de tiempo, cuando es cosa de un instante. Me he salido sin llaves y a quien no le ha pasado, sin la billetera, sin el celular, se te cae todo en la oficina o en la cocina, o se te olvida hacer algo que se suponía era importante. Es natural. Ahora, si has hecho de eso un estado permanente, pues permítete también reconocer qué es lo otro que no estás transitando, cuáles Ujú. son esas otras energías en las que no te estás permitiendo fluir y vibrar. Y, y bueno, entonces aquí ya hablamos como del ejercicio, de la parte física, de la parte mental. Obviamente la parte espiritual acá cobra un sentido bellísimo, y es que aquí la mujer es sanadora por naturaleza también. Eso es muy Y fí- hermoso, que pudiéramos es reconocer que hermoso, entramos en esa fase y sí, cuéntanos de eso, Gaby. sí. Mm, Aquí nuestro propio ciclo menstrual, fíjate que es sanador para nosotras. No sé si allá en Estados Unidos, Anita, y hacen temazcales como en México y en Colombia y en otros países. ¿Se Sí, conoce algo del temazcal? Bueno, que son, digamos, como esos saunas naturales. Cuando tú vas a un temazcal, por ejemplo, las personas que tienen bastante experiencia y conocimiento y sabiduría ancestral sobre el tema, te preguntan si tú vas con tu lunita o no. Y entonces te dicen, a mí me ha pasado, y es, no necesitas hacer el temazcal porque el temazcal es algo terapéutico, es algo sanador, es una herramienta para sanar. Entonces te dices, cuando tú estás en tus días de tu lunita, tú ya estás en tu propia terapia de sanación, no necesitas otra. Fíjate el poder que hay allí. imagínate. Y Es, muchas, y es que eso, Gaby, es demasiado mágico porque muchas mujeres, esa semana es como que me la quiero saltar. O me la sea, quiero saltar. no la Y quiero porque también siento que en la sí, cultura hay mucha pelea con el sangrado, con la sí, menstruación como tal. O sea, no, me lo quiero saltar, no sé qué ponerme, es horrible. Lo que toman para que incluso no tengan eso periodos por suceda, años y sí, años, por Dios mío. años. Sí, Entonces mira lo que sí, te sí, estás sí. Y, perdiendo, el y poder. se vuelve, claro, y se vuelve como una fiesta. Ay, no, llevo sin sangrar 5 años, y quienes ya tenemos esta información decimos como, wow, ok, es tu proceso y es tu elección, más mira todo lo que, como tú dices, te estás perdiendo, y es toda esta magia. Somos magia pura, somos sanación permanente para nosotras, para los otros, Gaby, con en nuestra esos pareja. días, ideal meditar es algo que también, Sí, o sea, digamos que sí, no es llevarnos a meditar, sino que por naturaleza meditamos estamos muy allí, fácil, o sea, estamos muy sí. conectadas para eso. Estamos allí, sí. De hecho, científicamente está comprobado, Anita, que nuestras ondas cerebrales varían en ese momento de nuestro ciclo, al punto de que estamos como en un estado meditativo natural. Si nos Ok. lo permitimos, claro. Si Claro, tú vienes del ritmo de la doncella, de soy doncella y no dejo y de no ser puedo doncella parar. nunca jamás, y no puedo parar y no me puedo permitir, pues por supuesto tu cerebro te va a hacer caso, más muy en contra de su naturaleza. Y aquí es donde vienen todas esas desarmonías. Más cuando permitimos fluirlo, permitimos que fluya de manera natural, pues allí podremos estar. Así es. Gaby, bueno, terminamos este recorrido por todos los ciclos y como decía, esto nos puede dar para 10 podcasts más Uf, porque es una información demasiado, demasiado hermosa. Pero bueno, vamos a dejar por ahora ahí. Les prometo que voy a traer después a esta mujer con otro tema súper importante. Pero dejemos por ahora ahí. Nos quedamos con que todas las energías están en nosotras, todas nos pertenecen por naturaleza, solo por el hecho de ser mujeres. Tenemos ese derecho a vivir de manera cíclica y con cada ciclo, pues vivir cada energía que eso trae.
Así que somos doncellas, somos guerreras, somos madres, Madre, somos también hechiceras, pero hechiceras desde esa que encuentra el hechizo, ¿cierto? Como la chispa, como en la la magia magia es. natural. Em, Y somos ancianas sabias, o sea, y toda esa sabiduría sanadoras, y poder mujeres sanadoras sanadoras por naturaleza para sí mismas y en la medida en la que nos permitamos eso, también para otros. para Mm. otros. Y bueno, y ese, digamos, ese periodo o esa luna lo que hace es que nos recuerda además que tenemos el poder de crear. Gaby, eso para mí es súper, también como súper revelador, ¿sí? Podemos crear, podemos dar vida independientemente de a qué elijas tú darle ¿A vida, qué pero elijas está darle en vida? ti. Y Así nada, es, a disfrutarnos cada uno de estos ciclos, porque como dice Gaby, no estamos locas, somos cíclicas. somos Entonces, cíclicas. Y Anita, algo que sería lindo para cerrar, porque quizá aquellas mujeres que ya no tienen ciclos o que por listo, alguna perfecto. cirugía no tienen ciclos, quedaron como, ajá, ¿y yo qué? Ajá. Entonces, es claro que sí, tú también eres cíclica. Entonces, allí acompáñate y por eso mencionábamos las fases de la luna. Nos siguen acompañando y rigiendo. Digamos que somos cíclicas con dos fuentes. La primera, la que nos rige de manera primordial, Biológico. biológica, es nuestra lunita interna, o sea, este reloj biológico interno. Y luego están las fases de la luna. Entonces, cuando o estoy muy irregular o no estoy teniendo ciclos por lo que dijimos, por ejemplo, estos métodos fantásticos O que por la los edad hemos también. inventado o por la edad, exactamente, entonces nos volvemos al ritmo de la luna, al ciclo de la luna. Entonces, si en este momento que estamos en luna menguante, estas mujeres están siendo hechiceras, están atravesando, transitando este ciclo de hechicera. Entonces, fíjate cómo está tu energía. Exacto. Cuando estamos Hechicera en la o u luna otoño. nueva, Como para que... exactamente el otoño. Y entonces, cuando arranca la luna nueva, que va a ser la próxima semana, como no sé si es el viernes, no tengo aquí a la mano el calendario, de la luna nueva, ese día sería otra vez el día uno de todo este ciclo, de De todo tu este ciclo paseo. natural. Ok, eso es súper Exactamente. importante porque todas Sí, sí, los tenemos. sí. Y por eso yo también digo como, no estoy loca, soy lunática. Sí, también. Perfecto, Anita, Gaby. gracias. Terminemos tres palabras súper concreticas que para ti, o tres conceptos, sí, tres palabras que para ti tenga que tener una mujer en mente para hacer su propia revolución. Uf, fluir, 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 que a la vez nos lleva a ese soltar soltar y confiar. y confiar. Esa está hermosa. Confianza es súper importante. Gaby, si alguien Y, quiere y contactar, esas tres, una y bomba. esas tres unidas, fluye, suelta Sí, y confía. confía. Gaby, si alguien quiere contactarte, ¿cómo lo puede hacer? Gracias, Anita. A través de nuestro grupo Es Solo para Mujeres, ese grupo privado de Facebook, No Estás Loca, Eres Cíclica, o en Instagram aparezco como Gaby Moonmother, Gaby con Y, con Y, llamamos acá, y Moonmother como si fuera Madre Luna, Ok, Gaby perfecto. Moonmother. Perfecto, Gaby. Gracias, Muchas Anita. gracias. Te envío un fuerte abrazo hasta que nos lo demos personalmente en algún momento. Y Igual, hermosa. gracias, gracias infinitas por compartir con nosotros. También a ti, gracias. Namaste y te bendigo infinitamente por compartir esta información y por ser canal y luz para todos los seres hermosos que te siguen y nos acompañan. Gracias, A gracias, ti por gracias. estar en mi vida. Nos vemos entonces. Gracias por estar todos aquí escuchando a esta maravillosa mujer. Nos vemos en un próximo episodio de Revolution. Chaito.